La hoja es el órgano donde ocurre la mayor parte de la fotosíntesis. Es también el órgano por donde la planta pierde la mayor cantidad de agua. La estructura de la hoja está adaptada para estas dos funciones, la producción de alimento y el control de la pérdida de agua. La capa superior se llama epidermis superior. La capa de abajo se llama epidermis inferior. Las capas epidérmicas ayudan a controlar la pérdida de agua. Aquí hay una estructura llamada estomas. Estas son aberturas de la hoja a través de las cuales el oxígeno y el vapor de agua salen de la hoja y entra el dióxido de carbono. Entre estas dos capas se encuentra el mesófilo, la cual está formada por la parénquima esponjosa y la parénquima empalizada. El alimento que se forma en el mesófilo se mueve hacia el floema de la hoja. De aquí, el alimento es transportado a todas las partes de la planta y se usa para el crecimiento y el desarrollo. Se denomina estoma a las dos células oclusivas unidas entre sí, que juntas delimitan un poro u ostiolo, que forman parte del epidermis de la planta. Los estomas pueden estar abiertos o cerrados, pero la diferencia se las diré después. Sus partes son el núcleo, el cloroplasto y las células epidermales. Con respecto a los estomas abiertos, es de que si se hincha es porque recibe agua de las células adyacentes, por lo cual los gases entran o salen por el ostiolo. Pero si las células adyacentes absorben el agua de las oclusivas, estas pierden agua, se vuelven flácidas y el estoma se cierra, no permitiendo ni la salida ni la entrada de estos gases. Los cloroplastos son los organelos celulares que en los organismos eucariontes se ocupan de la fotosíntesis. Sus partes se dividen en el espacio intermembranal, la membrana externa, la membrana interna. A este conjunto se le llama grana, a uno solo se le llama tilacoide. Este es el espacio intergrana. Está el estroma y el ADN. La fase clara. En la membrana de los tilacoides, la energía química es capturada y transferida a moléculas capaces de convertirlo en energía química en forma de ATP y NADPH, además del oxígeno. Todo comienza cuando llega un rayo de luz solar llamado fotón al fotosistema 2, o P680. Esto hace que se rompa la molécula de agua y se transforme en medio o dos protones y 2 electrones. Con la llegada del fotón, hacen que se expulsen 2 electrones del fotosistema 2, que son reemplazados con la molécula del agua. Estos electrones son transportados por las enzimas transportadoras, que también llevan protones desde el estroma a la membrana interna. Llega otro fotón al fotosistema 1, y esto hace que se expulsen 2 electrones más al estroma, y estos son reemplazados por los electrones provenientes del fotosistema 2. Estos 2 electrones que son expulsados al estroma hacen que NADP+ se transforme en NADPH. Por último, la enzima ATPasa forma una gradiente de protones, llevando a los protones del medio intermembranal al estroma. Esto hace que se produzca una fosforilación del ADP. El ciclo de Calvin ocurre en el estroma. Este ciclo se encarga de transformar moléculas inorgánicas en moléculas orgánicas reducidas. Este ciclo consta de 3 principales fases, las cuales son: la primera, que es la fijación del carbono; la segunda, que es la reducción del PGA; y por último, la regeneración de la ribosa difosfato. Esto comienza con la fijación del carbono, es decir, una carboxilación. Luego la ribosa 1,5 difosfato, producto de la enzima de Rubisco, pasa al ácido fosfolisérico, que es el PGA. Aquí comienza la segunda fase, que es la reducción del PGA.
Comienza obviamente con una reducción, es decir, del PGA y por acción del ATP y NADPH provenientes de la fase lumínica anteriormente explicada. Del PGA pasa al gliceraldehído 3-fosfato. Luego viene la última fase, y luego de las 6 vueltas de este ciclo sale la glucosa. Del gliceraldehído 3-fosfato ocurre una fosforilación y pasa a ser una ribosa difosfato, en la cual se centra esta etapa. Esta última está marcada por el alto gasto de ATP. Los factores que afectan la fotosíntesis se dividen en internos y externos. Los factores internos se deben principalmente a la estructura de la hoja, ya que en las hojas influye el grosor de la cutícula, la epidermis, el número de estomas y los espacios entre las células del mesófilo. Estos factores influyen directamente en la difusión del CO2 y O2 y también en la pérdida del agua. Dentro de los factores externos se destacan principalmente 4, que son la luz, que afecta a la cantidad de glucosa que es sintetizada y depende de la cantidad, calidad y duración de esta. El agua, que es esencial para mantener a la planta y para que se realice la fotólisis del agua. El CO2, a medida que este aumenta la tasa fotosintética hasta llegar a un nivel. En este punto, la rubisco se satura y la eficiencia deja de aumentar. Si se presenta el CO2 excesivamente, afecta de manera negativa. Y por último, la temperatura, que afectará de diversas formas a la planta dependiendo de cuál sea esta, ya que hay plantas que realizan fotosíntesis con temperatura de hasta 0 grados y otras que la realizan con temperaturas de 30 grados.